balance obviamente es malo. Digamos, cuando esta misma pregunta me la hacían a finales del 2024 y yo así lo presagiaba, también parecía hasta un mal agorero, digamos, por estas cuestiones, pero bueno, se dieron un montón de cuestiones que tienen que ver con la crisis del mercado doméstico, también un alicaído mercado internacional, y eso, a un problema de estructuralidad que yo vengo pregonando desde hace muchos años, tiene el sector foresto industrial, básicamente el subsector pymes. La situación se vio sumamente, digamos, el empresario maderero pyme está sumamente agobiado, digamos, por todas estas situaciones, ¿no? Esta suma de cosas que se han venido dando. ¿Y ese agobio en qué está desencadenando? ¿En achicamiento de las empresas, suspendiendo, echando, cerrando directamente? Bueno, esta crisis lo que generó fue, la moneda de cambio fue, digamos, el empleo. Ajá. Digamos. Vos han leído notas de los últimos años, de los últimos meses, digo, donde los aserraderos empezaron a despedir gente, paralizaron, incluso algunos han cerrado o han paralizado por completo su actividad. Fue la moneda de cambio, pero la situación que nos llevó a esto es la sistemática pérdida de rentabilidad que ha ido teniendo nuestro sector. Cuando hablo de nuestro sector, hay raras excepciones que son las empresas, los aserraderos e industrias más grandes. Yo hablo más que nada de un subsector pymes. Claro. Pero Los que venden básicamente al mercado interno, dice usted. Claro, exactamente. Muchos me preguntan cómo ha incidido también la merma del mercado internacional en los últimos tiempos, en el último año. Desmitifiquemos un poco. Estas pymes no venden mayoritariamente en el mercado externo. Sí, lo que hacen es, cuando hay un mercado externo benevolente y las empresas mayores se ocupan de ese mercado y dejan un espacio en el mercado interno, es ahí donde venden sus productos. Hay un reacomodamiento. Pero bueno, como bien decíamos en la previa cuando charlábamos fuera de cámara, fue una suma de cosas. Pero lo que yo siempre manifiesto y en todos los foros en que me ha tocado participar es que responde a una situación estructural de nuestro sector y no solo a cuestiones de índole coyuntural, por decirlo de alguna manera. Es decir, venía la cosa pintando que en algún momento iba a complicarse mucho, y con la coyuntura de que, por ejemplo, se terminó la obra pública. Claro. Ese fue la gota que rebasó el vaso y complicó todo. Bueno, la merma de la obra pública, obviamente nuestro sector en Madrid está muy ligado a la construcción, tiene gran incidencia, pero hay cuestiones anteriores a esto. Por ejemplo, la obsolescencia tecnológica en la que hemos caído en los últimos años. Esto responde a otras cuestiones también, como la inaccesibilidad al crédito, claro, ese tipo de cuestiones. O sea, nosotros, por eso yo lo venía augurando así, porque nosotros nos hemos perdido en los últimos, te diría, 15 años, todo ese tren de la modernidad, de los aserraderos 4.0, los aserraderos con gran incorporación de robótica y ese tipo de cuestiones a los cuales nosotros no pudimos acceder, como si países fronterizos, digamos, sí Chile, sí Uruguay, sí Brasil. Entonces, llegamos a esta situación mal estructurados, por seguir usando la palabra estructuración. Llegamos a esta situación, ya te digo, con aserraderos con tecnología obsoleta, con una falta de escala absoluta. O sea, este modelo de aserraderos que nosotros vemos cuando andás por la ruta, que ves un montón de aserraderos, en el sector forestal mundial no existe. Esto es un negocio de escala de grandes compañías. Claro. Esto de, por ejemplo, secar la madera a la intemperie, bueno, cuando hoy hay secaderos para madera. Sí, bueno, eso ya está bastante redimido, digamos. Ya es una práctica habitual en los últimos 20 años en el sector forestal, en maderero argentino, pero es una de las cosas que vale de ejemplo, digamos, que vale. Nosotros nos perdimos todo ese tren de innovación tecnológica y de avance. Entonces,
por eso te decía yo al principio de la charla que no se debe exclusivamente a cuestiones coyunturales, porque algunos de mis colegas un poco más optimistas que yo me decían, no vamos a llegar a una cuestión de terminalidad. Llegamos a una cuestión de terminalidad porque no estamos lo suficientemente bien estructurados como para aguantar esta crisis. No sé si me explico. Exacto. ¿Y qué hay que hacer, Aldo? ¿Cuál es la reingeniería que usted cree que hay que hacer para después, mejorando también la coyuntura, salir de esta situación? Ese es el motivo un poco de la invitación a esta charla. Yo no venía solamente augurando esto, sino tenía una suerte de plan de salvataje de las pymes madereras del norte argentino, básicamente de Misiones, que requería de un montón de cuestiones que hoy las veo como dificultosas porque, digamos, de una serie de regulaciones que en un gobierno central que hoy no está muy dispuesto a ese tipo de cuestiones. Pero básicamente mi idea de negocio, de esa reingeniería que propongo, parte de un análisis que yo hice de otras regiones similares del mundo, como Centro Europa, los países nórdicos, la Columbia Británica, Chile, donde hay una convivencia entre pequeñas y medianas compañías. Esa aparición de grandes compañías, estos mega cerraderos que han aparecido ahora y se han instalado en el norte de Corrientes, en algunas otras regiones, no se ha dado hasta el momento porque no estaban dadas las condiciones de país. Pero ese modelo de reconversión, de reacomodamiento del sector se dio en muchos sectores del mundo, como estos que te mencionaba. ¿Y cómo conviven? Digamos, las mega industrias producen grandes volúmenes de madera simplemente aserrada, de tabla, de tirante simplemente aserrado, mill round se llaman en nuestro negocio, y las pequeñas se valen de esa producción y la remanufacturan, la convierten en machimbre, la convierten en tirante, la convierten en tablero, ese tipo de cosas. Yo creo que ese es un modelo que puede ayudar a las pymes a sobrellevar pero no es, otra vez, no son medidas coyunturales que se puedan solucionar en un tiempo, digamos, todo ese reacomodamiento lo tendríamos que haber venido ejecutando. Por ejemplo, otro tema es la desintegración, por decir de alguna manera, vertical de las empresas. Las pymes madereras se han ido integrando verticalmente, siendo primero forestadores, después compraron una máquina para hacer servicios forestales, después se metieron en un aserraderito, y se fueron integrando. Eso en el mundo no existe como figura, digamos. Los productores forestales son grandes empresas que plantan millones de hectáreas. Los aserraderos son aserraderos, los remanufactureros son remanufactureros. Cada uno a lo suyo. Claro, esta integración que en algún momento dado, por esto de agregarle valor a la madera, podía llegar a ser beneficiosa, en este momento no lo es, porque no en ninguno de esos casos accedes a escala. Digamos, son emprendimientos muy atomizados, muy... Claro. Hoy esa reingeniería que usted propone, sí, de grandes... empresas que se dediquen a cerrar la madera y luego las pequeñas a agregarle valor, no es posible por el hecho de que no tienen las maquinarias necesarias, ni la gente capacitada tampoco, imagino. Eso, entre una de las cuestiones que yo te dije como lo veía poco probable con cierta inmediatez, es que bueno, los aserraderos están obsoletos. Son tecnologías que provienen de la época de la convertibilidad, donde el productor pudo acceder a tecnología con cierta facilidad, pero a partir de eso no hubo ni grandes modificaciones, ni grandes upgrades de las empresas más grandes. Estamos en una situación realmente muy conflictiva. Y para ir a puntualmente lo que vos me preguntabas, cómo incide la coyuntura actual, el maderero es un negocio mundialmente de baja rentabilidad, está entre un 4 y un 6% en el mundo. Nosotros teníamos alguna otra rentabilidad un poco mayor por cuestiones que hacían a la informalidad y a otras cuestiones, pero esos son más o menos los índices de rentabilidad. Llegamos con baja rentabilidad y con todo ese parque industrial, digamos, obsoleto. Hoy obsoleto. Por eso hablamos también en la previa, ¿qué se podría hacer?
si se pudiera hacer algo que no En estas circunstancias y con estos recursos que tenemos, ¿qué se puede hacer? Y bueno, gran incidencia tendría la recuperación de la construcción, Sí. porque eso, digamos, ya hay un parque de remanufactura de maderas que producen materiales para la construcción. Una reactivación del mercado internacional nos va a ayudar a media por esto que te decía, del reacomodamiento de las grandes compañías en los mercados externos y el espacio que te dejan en el mercado local, que está absolutamente alicaído. Así que lo veo difícil. Yo me imagino que tu pregunta será cuál será mi visión para el 2026. Sí, por ejemplo, ya que estamos en un anuario donde Claro. se plantean las expectativas para el año próximo, es decir, el corto plazo, Sí. ¿cuáles son? Y bueno, te decía, yo no quiero ser siempre el agorero del sector, pero malas. ¿Vos creés que la construcción se vaya a reactivar rápidamente? No. Este, No cree la actual administración no cree en la obra pública. seguro. Bueno, la obra pública es realmente la traccionadora, digamos, la obra privada en menor medida, y la obra vial para nosotros, los madereros, prácticamente nada. No se ocupa madera en la construcción de rutas. Pero tampoco hay hoy, ni siquiera eso. Tampoco hay. Así que lo veo realmente, Gustavo, lo veo como muy difícil el panorama para nuestras industrias para el año que viene. ¿Cuáles van a sobrevivir? ¿Cuáles van a ser las que sobrevivan? Bueno, muy buena pregunta. Pues yo digo que este plan de salvataje que yo llamo de las empresas también tiene un componente de dedicación interna, digamos, del propio empresario, que van a tener que trabajar en mejorar sus costos, mejorar su productividad y mejorar su rendimiento mecánico, su rendimiento en horas de trabajo. Esas son cosas que puede hacer internamente el industrial, pero a la espera de las otras cuestiones. ¿Y qué podría hacer el gobierno nacional para mejorar las perspectivas de las empresas? Otra repregunta. Además de volver a la obra pública, digo. Otra repregunta. Este es un gobierno marcadamente se está ocupando de la macroeconomía, Sí. y la microeconomía. No existe, no interés. Cada uno tendrá que ocuparse como pueda. Por eso te digo, el plan que veníamos tramando hace 4 o 5 años de ayuda a este subsector, también requiere regulaciones que el gobierno nacional no está dispuesto a otorgar, de medidas creativas para el sector que tampoco. Así que se van a terminar los subsidios para las plantaciones y ese tipo de cuestiones. Así que realmente es malo en este final de año tener un panorama así, pero. Claro, pero hay cosas que podría eventualmente hacer, más allá de que no las va a hacer. Sí. Pero mejorar las tasas de acceso al crédito, no permitir el ingreso de productos importados que compitan con los que se puedan hacer acá, achicarles el costo energético. Hay cosas que podría hacer, aparte de la obra pública. Sin duda, todas esas son las medidas que yo digo que tienen cierta creatividad, el uso de biomasa, digamos, para la generación de energía, podría ser una medida de estas creativas que yo decía que el plan debía incluir. Y todas esas, las cámaras empresarias, todas estas medidas que vos bien nombraste, las cámaras empresarias y los sectores la piden. Pero otra vez volvemos al kit de la cuestión. Toda la agenda de la gestión gremial empresaria es atenida a ese tipo de pedidos de índole coyuntural, a ese tipo de cambios, ¿viste? Yo creo que nuestro sector, por esta conformación que tiene, muy atomizada, de baja escala, de obsolescencia tecnológica, requiere de otras medidas más de índole estructural que estas, que hay que pedirlas de todas maneras porque contribuyen al negocio. Para sortear la crisis, claro, para no desaparecer, pero mientras tanto hacer los cambios necesarios. Eso dice usted. Exactamente. Esa es la idea, digamos. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, fue muy agradable. Es más o menos un corolario de esto que hemos resumido, de este tríptico de notas que me ha hecho el grupo de ustedes, que están en Argentina Forestal.